Este demo va dirigido a los funcionarios de la Contraloría General de la República y al público en general con el fin de abordar los pasos básicos que se deben tener en cuenta en el tratamiento de las incertidumbres contables durante el proceso auditorio. En el proceso de auditoría financiera nos encontramos frente a dos tipos de incorrecciones, las sobreestimaciones y las subestimaciones, pero además tenemos las incertidumbres contables, las cuales han recibido diferentes tratamientos al momento de emitir una opinión. De tal manera, en el desarrollo del presente demo, buscaremos aclarar los aspectos relacionados con las incertidumbres contables. ¿Qué debe hacer el auditor cuando se encuentra con incertidumbres contables al momento de emitir su opinión sobre los estados financieros? Al respecto, se debe tener en cuenta que la Contraloría General de la República desarrolló un instructivo con el fin de armonizar el concepto de incertidumbres contables con las normas internacionales de auditoría. Este instructivo forma parte de la guía de auditoría de la Contraloría General de la República y se puede encontrar publicado en nuestro portal institucional. ¿Qué dicen las normas frente a lo que nosotros llamamos incertidumbres contables? De acuerdo con el instructivo desarrollado por la Contraloría General de la República, las incertidumbres contables se definen como el rubro o cuenta de los estados financieros sobre el cual el auditor no tiene seguridad razonable de que esté libre de errores, debido a que no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada y por lo tanto no puede establecer un valor cuantitativo de la misma. En primera instancia, las normas internacionales de auditoría señalan que las incertidumbres contables no pueden generar por sí solas una opinión negativa. Estas únicamente pueden generar una opinión con salvedades o una abstención de opinión. Por lo tanto, las incertidumbres contables no pueden sumarse con las sobreestimaciones y las subestimaciones para comparar el total de la suma con los activos y determinar el rango porcentual en el que se encuentran para dirigir la opinión de los estados financieros. ¿Cómo podrían originarse las incertidumbres contables? Primero, por circunstancias ajenas a la entidad auditada, como por ejemplo el caso de presentarse un acontecimiento como un incendio o terremoto, que llevaría a la pérdida de los libros y soportes contables, o en caso que las autoridades pertinentes se hayan incautado de los libros y soportes, impidiendo su presentación por parte de la entidad. En segundo caso, por circunstancias relacionadas con la naturaleza del trabajo o el momento de la realización del proceso auditor. Por ejemplo, cuando no se pudo obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la información financiera de la entidad y por lo tanto no ha podido establecer si un método determinado se encuentra correctamente aplicado. Caso del valor en libros de predios sin avalúos técnicos o la cartera sin soportes o con saldos no conciliados. Tercero, por limitaciones impuestas desde la dirección. Por ejemplo, la administración de la entidad auditada impide que el auditor presencie un recuento físico de inventarios o impide que solicite confirmaciones de terceros de determinados saldos contables. Continuamos mencionando los pasos que debe seguir el auditor para decidir el tipo de opinión, teniendo en cuenta las incertidumbres contables. Como primera medida, debe determinar, según su juicio profesional, si las incertidumbres contables son materiales o no. Se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Por ejemplo, el auditor puede tener en cuenta aspectos relacionados con el objeto social, el entorno en el que opera la entidad, o analizar qué podría interesarle a los usuarios de la información, el nivel de ingresos, las utilidades en el caso de las sociedades de economía mixta, los activos fijos, etc. En caso de determinar que las incertidumbres contables no son materiales individualmente o en conjunto, no deben tenerse en cuenta para emitir una opinión, aunque sí deben ser documentadas en los papeles de trabajo del auditor. Segundo, se debe establecer si las incertidumbres contables materiales
¿son generalizadas o no son generalizadas? En tal sentido, se presenta una incertidumbre contable material generalizada cuando no es posible determinar los elementos, cuentas o partidas específicas de los estados financieros afectados con la incertidumbre por circunstancias ajenas al control de la entidad o relacionadas con la naturaleza o el momento de realización del trabajo auditor. Por ejemplo, el caso del incendio de los libros o soportes. El efecto de varias partidas materiales se presentan en diferentes partes de los estados financieros. Por ejemplo, cuando el auditor encuentre que no hay conciliaciones bancarias, que éstas no se encuentran al día, que hay partidas conciliatorias muy antiguas en todas ellas, que la cartera no está depurada, que no hayan avalúos técnicos actuales. Es decir, incertidumbres significativas en varias partidas de los estados financieros. Efectos de revelaciones en las notas insuficientes, que son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Por ejemplo, cuentas por pagar no discriminadas o no explicadas. Por su parte, se presenta una incertidumbre contable material no generalizada cuando solo se identifica una partida individual junto con su contrapartida en alguna parte de los estados financieros. Tal es el caso del pasivo pensional reconocido en una entidad que representa el 99,67% del total del pasivo reconocido, o en el caso de las edificaciones de una entidad cuando corresponden a un porcentaje alto del total de sus activos. En tercer lugar, el auditor debe sustentar su juicio profesional ante las instancias respectivas, como lo son el supervisor o el comité técnico, además de documentar los resultados y conclusiones en los papeles de trabajo. En cuarto lugar, el auditor debe ubicar en la siguiente tabla el caso particular y determinar el tipo de opinión. En caso que las incertidumbres contables fueran materiales pero no generalizadas y que la sumatoria de las sobre- y subestimaciones sean hasta el 10% del total de activos o pasivo más patrimonio, se emite una opinión con salvedades. En caso que las incertidumbres contables fueran materiales y también generalizadas, el auditor debe abstenerse de emitir una opinión. Ejemplo: se realiza una auditoría financiera a una entidad sujeta de control fiscal con el fin de emitir opinión sobre los estados financieros del año 2014. Dentro de las políticas anuales de la entidad se encuentra el castigo de cartera mayor de 360 días una vez el auditor haya emitido la opinión sobre los estados financieros. Durante el desarrollo de la auditoría se encontraron incorrecciones representadas en sobre- y subestimaciones correspondientes al 0,71% de los activos. Sin embargo, cuando el auditor quiso determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta de deudores, que correspondía al 20% de los activos, no obtuvo evidencia suficiente y adecuada, ya que el ente auditado no suministró el detalle ni los soportes de 1.000 deudores de un total de 1.200, citando que el personal que manejaba la cartera era de alta rotación y por ello se presentaba desorden en la información. Además, nunca habían realizado una conciliación con las facturas, ni confirmaciones con saldos de terceros. Es por ello que el auditor no pudo comprobar la antigüedad y legalidad de los saldos. El auditado presentó 500 deudores con una cartera morosa mayor de 360 días por un valor de 100 millones de pesos, que correspondían al 14% del valor de los activos. En las demás pruebas realizadas por el equipo auditor a otras partidas de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, se encontró que los saldos eran razonables. De acuerdo con las instrucciones impartidas en este demo, se determina que: primero, la incertidumbre es material, ya que podría llegar a tener un efecto significativo en el resultado del ejercicio de la entidad, como lo es el castigo de cartera por 100 millones de pesos. Fijémonos que la incertidumbre no se constituye por el valor total de la cuenta de deudores,
ya que el auditor no tiene la certeza de que todo el saldo pudiera llegar a ser una incorrección. Por lo tanto, para sustentar la materialidad de la incertidumbre, el auditor menciona el posible efecto que la incertidumbre podría llegar a tener para que los usuarios de la información tomen decisiones. Segundo, la incertidumbre contable no es generalizada, ya que se presentó únicamente en la cuenta de deudores. Por lo tanto, y dado que las sobre- y subestimaciones no sobrepasan el 10% de los activos, la opinión es con salvedades. Finalmente, es necesario resaltar que el juicio profesional del auditor es muy importante para emitir una opinión. Por eso, la experiencia y el conocimiento del auditor son muy importantes durante todo el proceso. Recordemos consultar la guía de auditoría de la Contraloría General de la República y el instructivo mencionado. Muchas gracias.